empiezo por el fondo. Vicente Pérez, que es el director general de Asaja Andalucía, buenos días. Está también Agustín Rodríguez, secretario general de UPA Andalucía, buenos días. Muy buenos días. Y Miguel López, el secretario general de COAG en Andalucía, buenos días. Bueno, el ministro se muestra satisfecho. ¿Están ustedes satisfechos? Pido casi un titular para empezar, Vicente. Bueno, con las cautelas que hay que tener, porque todavía queda un recorrido importante hasta que sepamos lo que verdaderamente va a llegar y cómo se va a desarrollar esta PAC. Y partiendo de dónde veníamos, de una PAC tan horrible que nos habían pintado, creo que hay que estar relativamente contentos. Y creo que se han puesto los medios necesarios para que siga viniendo prácticamente la misma cantidad de dinero que venía a España, y ahora hay que conseguir en esta segunda fase que siga viniendo la misma cantidad de dinero a Andalucía que estaba viniendo. Quiero decir que yo estoy contento de cómo se ha trabajado. Y tengo que felicitar al ministro, tengo que felicitar al consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía y me felicito a las OPAs porque creo que hemos hecho un trabajo en conjunto muy importante y que los resultados que se han conseguido en 3 años de negociación han sido gracias a que hemos ido todos juntos con las ideas claras, con documentos firmados, con lo que queríamos obtener, y yo creo que ha sido un sistema de trabajo muy importante. No sé si están satisfechos o tan relativamente satisfechos desde UPA. No podemos estar satisfechos porque el modelo que ha marcado Bruselas no es para este periodo hasta el 2020, sino para quedarse a partir de ahí, y en definitiva lo que está haciendo es restar recursos a la agricultura y ganadería productiva en favor de la improductiva, y por tanto no podemos estar satisfechos, y además porque no se resuelven con claridad las cuestiones del mercado. La renta que percibimos los agricultores y ganaderos, el 70% proviene por la venta directa del producto, y por tanto se tiene que resolver el tema. No podemos seguir en manos de la gran distribución porque no hay reglas de mercado que ponen orden en un desorden que a diario la distribución se queda con el esfuerzo de miles de millones de agricultores y ganaderos en toda la Unión Europea. Antes de escuchar las reflexiones de Miguel López desde la COAG, si les parece, vamos a explicar a nuestros espectadores en qué consiste este acuerdo pues tan importante para los intereses andaluces y que afecta a miles de agricultores. Rafa Fernández tiene las claves. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días. Sí, la pregunta es, ¿beneficia a España la nueva PAC, como dice el Gobierno, que asegura que sí, es tajante? El ministro Arias Cañete sostiene que se ha conseguido la mayor parte de los objetivos de nuestro país. Veamos sus puntos principales. Empezamos por la tasa plana. ¿Qué era y cómo queda? Establecía una ayuda igual para todos, por hectárea, para todos los productores. Esto era bastante perjudicial para Andalucía porque podía afectar negativamente a muchos cultivos, entre los que más al olivar. Según el ministro, España no está obligada a aplicarla. Otro aspecto importante, el greening o pago verde, ¿qué es? Es un mecanismo que condiciona las ayudas, el 30% de las ayudas, a que el productor desarrolle actividades beneficiosas para el medio ambiente. Finalmente, el ministro dijo que se permitirá cierta flexibilidad en su aplicación. Veremos durante la negociación cómo queda. En resumen, lo que la Comisión llama convergencia interna, uno de los objetivos de la nueva PAC, no se aplicará a los agricultores que cobren menos de 1.250 euros, que son el 46%, ya que ningún agricultor podrá perder más del 30% del pago que recibe. No obstante, todavía quedan cosas pendientes en la negociación, temas que afectan al sector lácteo, el azúcar, el vino, pero se mantiene el mismo nivel de ingresos para el campo español. Esos son 47.000 millones de euros que pueden llegar a 50.000. Otro aspecto importante para analizar en la futura PAC es cuál será el criterio de reparto de las ayudas, es decir, quién será considerado un agricultor profesional en activo frente a los que se llaman agricultores de salón. Las organizaciones agrarias denuncian año tras año que estos grupos se embolsan la mayoría de las subvenciones de Bruselas porque poseen miles de hectáreas, aunque muchas de ellas no generan actividad alguna. La propuesta española recoge que los pagos directos sean para los agricultores que demuestran que al menos un 25% de su renta procede de la actividad en el campo. ¿Por qué? Según datos de la propia Unión Europea, en 2011 solo el 20% de los beneficiarios españoles de la PAC recibió el 80% de las ayudas. Eso es más de 5.100 millones de euros al año. Ocurre en toda Europa. En la lista hay grandes multinacionales de la alimentación, hay casas reales, terratenientes, príncipes, empresas de distribución, entidades financieras. Ojo, no significa que todos los grandes propietarios
mantengan sus tierras baldías. Hay grandes receptores de ayudas como cooperativas o empresas agropecuarias que generan empleo y que trabajan la tierra. Aún así, el pequeño agricultor al 80% restante, ¿cuánto le queda? Pues bastante poco. Se tiene que conformar con el 25% de las ayudas. Y un ejemplo, Mabel, en 2011 la mitad de los agricultores que recibió ayudas de la PAC no superó los 1.250 euros al año. Pues con todos estos datos sobre la mesa, gracias Rafa, escuchamos ahora a Miguel López. Esto de la división entre agricultores de salón y agricultores en activo es una reflexión interesante también de cara a los espectadores, para que puedan entender un poquito más todo esto. Claro, ¿por qué? Vamos a ver, yo creo que el mayor perjuicio que origina en estos momentos la política agraria comunitaria de cara a los productores es que no está ligado a la producción, no está ligado a un precio, no está ligado, en definitiva, a la actividad, al empleo, en fin, a generar actividad económica, y para lo que debería de servir básicamente una política agraria, que es para ocupar el territorio, gestionarlo y fijar población, ¿no? Por eso este planteamiento de reforma era un planteamiento que decíamos que iba a hacer una demolición del sistema productivo, y que si bien es verdad que hemos avanzado en el sentido de que no se va a aplicar la tasa plana en los términos que se plantean, si la ayuda por capa, y esto va a traer restricciones y mermas en la renta, y sobre todo no se va a definir un agricultor profesional. No estamos hablando de un tejido social, real, profesional, productivo, generando empleo. Yo creo que esto no lo trae la PAC. La PAC más bien se enmarca en un marco de especulación, de mayor liberalización de los mercados, de dejar en manos de la distribución, de las grandes transnacionales, la capacidad operativa de la alimentación, y en definitiva expulsando a los productores y a los profesionales del sector en un periodo de tiempo. Yo creo que esto es lo que se está definiendo. Ya se empezó en el 2003, con este mismo ministro que la negoció en el 2001, y yo creo que es excesivo el triunfalismo que se le ha querido dar esto. Es decir, esta reforma no es como la presentó el ministro ayer, como si estuviera en Hollywood, dando las gracias a todo el mundo, que hemos hecho un trabajo. No, aquí hemos hecho lo que tenemos que hacer, tratar de defender lo nuestro, pero no hemos conseguido que Europa entienda ni siquiera un sistema de regadío que nada tiene que ver con esta democracia, que ha sido una estrategia de Estado desde la época de la República, que ha pasado una dictadura por medio, y que Europa ni siquiera va a reconocer esta reforma. Bueno, decíamos que se incorporaban a la mesa, esto es decir, que no es una entrevista en sí mismo, sino que podéis perfectamente intervenir en el momento que consideréis. Yo quería hacer una observación que no es una pregunta, y es una percepción que quizás tenga parte de la opinión pública, y es como aquel que va al médico todas las semanas y el médico todas las semanas le dice que está muy bien. Y ya un día, harto de que fuera toda la semana, le dice, mira, estás muy bien, lo que pasa es que tú quieres estar cojonudo, y eso tampoco puede ser, ¿no? Yo creo que a vosotros os pasa algo de esto, ¿no? De que, porque la percepción que hay de lo que ha explicado ayer el ministro Arias Cañete, a mí me da la impresión de que es bueno para España y que es bueno para el campo, pero siempre hay, por vuestra parte o por parte de alguna de las asociaciones vuestras, como un resquemor de que evidentemente se podía haber conseguido más, pero es que Europa es muy grande, ¿no? Yo me gustaría insistir en una cosa, con las cautelas que he comentado al principio. Hay una cosa que es innegable, o sea, esta PAC está asegurando fondos hasta el 2019, va a ser más verde, va a ser más cuidadosa con el medio ambiente, asegura la incorporación de jóvenes agricultores, empieza a preocuparse más de los jóvenes agricultores, puesto que destina un 2% para el relevo generacional, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la agricultura, asegura el desarrollo rural y la cofinanciación de Europa en un 85%. Entiendo que con todas estas cosas son cosas positivas. Son cosas positivas. Seguramente no hemos llegado al tope, pero son cosas positivas. Partimos, yo creo que el concepto del ministro, que está muy bien, tiene que defender evidentemente el trabajo que ha hecho, que tiene una parte positiva, sobre todo, que ha quedado abierta para decidir el modelo de ayudas en España, esto es importante, pero partimos de un modelo de agricultura que todavía se mantenía, que sobre todo presupuestariamente las ayudas iban dirigidas hacia la productividad, hacia una agricultura y ganadería productiva. Este ha sido el éxito de la agricultura en Andalucía en los últimos 20 años. Esta ha sido la agricultura que ha generado el empleo y esta ha sido la agricultura que ha mantenido los pueblos. Hemos cambiado de modelo. Vamos a un modelo donde el esfuerzo presupuestario de ayudas no diferencia entre una hectárea productiva, llámese de olivar, algodón, etcétera, etcétera, y vamos al 2020 con una tasa plana. Que vaya a haber una tasa plana o no, depende de la segunda fase en España. Por tanto, le cogemos la palabra al ministro. Si al final se van a respetar los modelos de ayudas que garantice territorialmente y por cultivo esas ayudas,
pues empezaremos a andar por el buen camino. Pero desde luego lo que no vale es que este acuerdo final en la parte de España se decida en una conferencia sectorial donde las comunidades autónomas, donde los gobiernos autónomos están echando las cuentas a ver cuánto me llevo más. Por cierto, todavía no sabéis cuánto se va a llevar Andalucía, yo quiero dejar ¿no? clara una cosa, el 75% de la renta de los productores viene del mercado. No se introduce, sino lo que hace es eliminar todas las medidas de mercado. Tenemos un sector tan estratégico para nosotros como el aceite en Andalucía, y no hemos sido capaces ni de sacar el almacenamiento privado. ¿Dónde está el éxito de esta reforma? ¿Dónde está? Para nosotros, porque nosotros tenemos que llevar ese aceite al mercado y defenderlo en precio, que eso va a traer valor añadido, va a traer empleo y va a traer fijación de población al territorio. ¿Dónde está el éxito? ¿Qué ha pasado con los cultivos industriales? Hemos desmantelado las industrias azucareras, han caído 5 industrias, hemos desmantelado el 50% de la producción del algodón. Han caído, y además ministros se permite la rueda de prensa decir que hay agricultores que están especulando porque están cobrando dinero y ya no están produciendo, pero si es lo que habéis provocado vosotros con el marco de política agraria que se está desarrollando. Entonces digo, y termino, a mí me vale una política agraria que me garantice economía, empleo y alimentación. Y para esto es para lo que hay que trabajar. Y yo no quiero una política agraria que en definitiva sirva para negociar con Marruecos mis espaldas y entregarle el aceite de oliva y parte del sector de frutas y hortalizas, o para negociar como están negociando con Estados Unidos y preparando la entrada de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Para las multinacionales y las transnacionales no, yo quiero para la gente que ocupa el territorio y para garantizar un marco de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria en Europa. Magdalena. En todo caso se establece, si es verdad que si vemos el momento en el que partíamos y los peligros que había, por ejemplo, como está comentando, con la tarifa plana, con el greening y todos estos grandes riesgos que realmente hubiese sido una debacle para el sector, no es tan malo, ¿no? Lo que hablábamos del vaso medio lleno, medio vacío. Mi pregunta es, ahora en julio se supone que se ha establecido 40 comarcas a nivel nacional y vamos a tener ahora que lidiar o pelearnos por esa ayuda. Hay dos cuestiones. Una, si hay margen ahí realmente para que Andalucía mantenga el peso estratégico que tiene, porque yo creo que aquí es donde Andalucía hasta ahora tiene un 30% de la ayuda y es la principal comunidad, ¿no?, desde el punto de vista agrícola. Si tenemos nosotros peso y fuerza para defender la ayuda, y luego hay un elemento que yo siempre soy un poco escéptica desde el punto de vista de la indefensión del agricultor, del pequeño agricultor. ¿Qué podemos hacer nosotros más allá de que nos lo arregle o desarregle Bruselas para que realmente se valore ese esfuerzo y no sean las distribuidoras las que al final se llevan todo? Hay margen, esa es la parte positiva de la reforma, que hay margen para que en España se decida un modelo de ayudas, que no haya trasvases territoriales, que las ayudas sigan llegando al territorio y por sectores, y por tanto no restar capacidad productiva desviando ayudas a una agricultura de sofá, que es lo que decía el comisario. Y en ese tema es donde estamos, y ahí es donde tiene que el gobierno no decir esto una cuestión de comunidades autónomas o de un acuerdo político. Tiene que ser un acuerdo profesional para dirigir esos esfuerzos presupuestarios hacia la agricultura. Pero es que hay que recordar una cosa, es que Andalucía necesita un modelo que incentive ese tipo de agricultura. Hoy estamos exportando a todo el mundo por valor de 7.000 millones de euros en agricultura y ganadería, el 27% de todas las explotaciones. Y esta política de la paz moviliza, es el que políticamente moviliza más recursos de cualquier otra política. Y eso tiene que ver con el empleo. Por tanto, ahora toca en España. No vale recates con acuerdos políticos, hay que ir a una agricultura productiva, no podemos desviar ayudas y tenemos que mantener estratégicos sectores como el aceite de oliva, como el algodón, como el tomate industrial, etcétera, etcétera, y no restar en ese sentido. Una cuestión, Agustín, perdona, ¿hay reunión hoy con el secretario ahora general? Tenemos la reunión con el director general Carlos Cabanas, que supuestamente nos va a explicar este tema. Lo del mercado, esto no se puede quedar en manos de la distribución. No puede ser que la gran distribución siga marcando... Está viendo todo el mundo en su casa. Claro, pero vamos a ver, ¿cómo se corrigen estas cosas? ¿Con consejo, con totarcito en la espalda o con marco normativo? Y sanciones. Sí, y sanciones. Es decir, vamos a ver, cuando alguien roba o especula, ¿qué se hace? Se lleva a los juzgados y se meten en la cárcel y hay medidas correctoras, disciplinarias, para poner las cosas en su sitio. Lo que no podemos es liberalizar el mercado y entregarle toda la capacidad a la distribución. Lo que no podemos es liberalizar el mercado y que además esos grupos agroexportadores que se convierten ya en redes multinacionales
pues sean los que controlen el mercado, porque estamos hablando de nuestro mercado, el europeo. ¿Pero tiene margen España para solucionar esto ahora? Tiene margen. que viene ahora una fase... Eso evidentemente, yo no sé hasta qué punto tiene margen, quiero decir, pero hay cosas que nosotros no podemos prescindir de ellas. Con el marco de desempleo que tiene Andalucía, con la precariedad económica, nosotros podemos desmantelar un sistema productivo porque lo diga Europa, es que algún día hay que plantarse. Yo creo que la fase que viene ahora es en la que tenemos que trabajar y ser capaces de dar el do de pecho como lo hemos dado en la fase anterior. Nosotros, las organizaciones agrarias, junto con la Consejería de Agricultura, tenemos firmado un documento, que habrá que actualizarlo ahora con todas las medidas nuevas que vienen, pero que es un documento que es capaz de conseguir lo que nosotros estamos pidiendo, que es que no haya transferencia de rentas. Es decir, que a Andalucía siga viniendo el mismo dinero que venía y que a las comarcas agrarias y ganaderas sigan viniendo el mismo dinero que venía para que no se desmonten esa actividad que hay creada. Luego hay un tema que es importante. Las medidas de mercado es verdad que en la nueva PAC lo que conocemos se han quedado cortas, pero abre ventanas importantes. Una de las grandes reivindicaciones nuestras era el tema de competencia, de que competencia, la agencia de competencia, considerara al sector primario de una manera diferente al resto de los sectores industriales. No lo abre totalmente, pero abre ya la ventana para que en determinados momentos de crisis, por medio de las organizaciones de productores y de cooperativas, se puedan conseguir exceptuaciones de competencia. Ya es un paso, yo creo que es importante. Antonio Bendaño. Perdona, quiero terminar solamente una cosa que sí quiero decirla. La gran perjudicada de esta reforma es la ganadería. En Andalucía tenemos una ganadería extensiva muy importante y es que ni se nombra. Eso es lo que iba a decir, es que ni la mencionamos ni siquiera nosotros. Hablamos de agricultura, pero no de ganadería. Con las medidas que tiene, que sí ha dejado, que se puedan dejar algunos sectores acoplados, como es, y uno de ellos es la ganadería, pues que con ese acople se le puedan dar algunas soluciones a la ganadería. Fijaros bien de lo que estamos hablando que hay sectores que ya hay que rescatarlos. Y para eso sí que dejamos la posibilidad de que haya dudas acopladas, que estamos hablando de ayuda a la actividad económica, a la producción. Es decir, para eso lo dejamos porque hay que rescatarlos, porque ya los perdemos. Es decir, pues eso es lo que habría que hacer en términos general. Sobre todo, y lo vuelvo a repetir, para garantizar la alimentación europea y no tener una dependencia de unos mercados que son absolutamente especulativos. Antonio Bendaño, y que les duele poco el corazón, aunque la gente muera de hambre, ¿eh? No, quería preguntar, me da la impresión que hubiera desaparecido del debate de la PAC la bandera de la modulación de las ayudas, que fue una bandera muy de Andalucía, pero no oigo hablar de ello, ¿no? Para los telespectadores, el reequilibrio para que no ocurra lo que comentaba Rafa, de que unos pocos se llevan la mayor parte del dinero. Eso es que no tiene arreglo, no está en el debate, no está en la nueva PAC. Sí, pero estamos hablando de un modelo social y profesional, estamos hablando de lo mismo. Es decir, Antonio, para que entiendas, es decir, nosotros hemos hablado de la modulación y la Unión Europea lo utilizó para aplicar recortes. Entonces son definiciones calificativos que a veces ponemos y que otros utilizan para volvértelos en contra. Y ahora estamos hablando de un modelo social y profesional, que en definitiva es aquellos que producen, que generan empleo y que están en el territorio. Muy claro. Perdón un segundo, Magdalena, vamos a escuchar a Agustín. Sí, aquí además se está haciendo demagogia, y esto lo tengo que decir así de claro por parte del ministro, cuando habla de los pequeños agricultores, por ejemplo, de los 1.200 y pico euros. Hombre, con todos los respetos, no son agricultores, es un poquito de agricultura marginal en ese sentido, y por tanto no se puede vender como un gran éxito que estos se quedan fuera de no sé qué. Y efectivamente, el tema de la modulación es la asignatura pendiente que la Comisión le da la vuelta, la ha convertido en una cosa perversa, la vende como un recorte. Lo que está claro es que si hubiera un sistema proporcionado de ayudas que tuviera como objetivo el mantenimiento de la renta, el empleo y la población, posiblemente no tuviéramos problemas de presupuesto. En cualquier caso, algo se puede hacer, lo plantea, no en los términos que nosotros hubiéramos decidido, pero se plantea recortes de porcentaje a partir de unas determinadas cantidades, pero absolutamente es desproporcionado en el sentido de la filosofía de la modulación. Nos queda un minuto, o sea que Magdalena, brevísima, y podemos hacer una última intervención de cada uno de nuestros invitados. Con un ejemplo muy claro, el caso, por ejemplo, el fraude de los terrenos de la Duquesa de Alba con la ayuda, este tipo de cosas que todos tenemos en mente, ¿no? El gran terrateniente que además no está cultivado. Este caso se puede evitar con la nueva PAC. No se puede evitar. Todo eso queda al margen, o sea que seguimos en Andalucía para que nos entendamos cómo estábamos. No, porque va ligado la ayuda al territorio, va ligado a la superficie, no a la producción, y por lo tanto te la van a dar.
tiene la superficie, te la van a dar. Y es más, han intentado, con la ampliación de superficie que se han hecho, que parte de los recursos que estaba situado en el sistema productivo, donde estaba generando economía y empleo, se lo lleven también a terrenos no productivos. Claro. Brevísimas intervenciones de Vicente y Agustín y terminamos. Yo creo que una cosa importante es que esta PAC liga los fondos a la actividad agraria. Habrá que decidir y definir exactamente lo de agricultor activo, cómo se define, pero ya hay unas trazas importantes donde está claro que los fondos van a ir a la agricultura y ganadería activa, y yo creo que también eso es muy importante. Y eso va a evitar las necesidades de modulación, porque tenemos que tener cuidado cuando hablamos de modulación, porque muchas veces resulta que a las empresas más competitivas somos a las que le ponemos las cosas más difíciles, cuando son las que están creando más mano de obra, son las que están creando también riqueza. Yo hablaba de territorios. En eso no estamos de acuerdo nadie, ¿eh? Lo importante es que ahora hay margen para decidir en España un modelo que pueda centrar las ayudas en esa agricultura y ganadería productiva. Son estratégicos aceite de oliva, algodón, tomate industrial, cultivos que realmente son los que están generando y fijando población en el territorio, y por tanto ya no nos podemos, efectivamente en las frutas y hortalizas, no nos podemos refugiar detrás de Bruselas. Toca decidir en España. Hay que poner el interés general de la agricultura y la ganadería, que además tiene esa vocación exportadora. Es posible, y ahora necesitamos un acuerdo profesional en favor de la agricultura profesional y la ganadería profesional, no un acuerdo político. Y ahora toca, Agustín, perdóname, poner punto final a esta mesa, porque es que no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Vicente Pérez, Agustín Rodríguez, Miguel López, por haber estado aquí, y seguiremos pendientes porque hasta nos quedan unos meses todavía para saber cómo queda todo definitivamente. Gracias, Antonio, Magdalena y Paco, y hasta el próximo día. Vamos a ir ya con el resumen informativo.